Queridos amigos, tengan todos muy buenos días. El Señor me les bendiga grandemente. En esta ocasión quisiera invitarles a que hagamos una reflexión profunda en los frutos del arrepentimiento. Y quiero inspirar estas reflexiones en el versículo 8 del capítulo 3 del Evangelio según San Mateo, que dice literalmente: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Queridos amigos, antes de comentar mis reflexiones, quisiera compartir algunos significados del término arrepentimiento según el diccionario y según la Biblia. Según el diccionario, un significado es dicho de una persona: sentir pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo. Son sinónimos de arrepentimiento: lamentarse, apesadumbrarse, reconcomer, deplorar, sentir, afligirse, compungirse, dolerse, corroer. Y según la Biblia, un significado de arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que ha obrado mal. Es un cambio en la manera de pensar y en el corazón, que brindar una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo y del mundo. Implica más bien apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. Queridos amigos, el texto en referencia proviene del episodio cuando Juan el Bautista inicia su ministerio, que se encuentra precisamente en el capítulo 3 del Evangelio de San Mateo, desde el versículo 1 hacia adelante. Hace referencia al texto que Juan el Bautista vino predicando en el desierto de Judá, exhortando a la gente al arrepentimiento, diciendo que el reino de los cielos se ha acercado y que se arrepintieron de sus pecados. De ese grupo de gente que venían, dice el texto que vinieron a él los fariseos y saduceos en busca de su bautismo. Es allí como entra el texto en el cual le estoy inspirando estas reflexiones: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Vemos que en los dos significados compartidos, el dado en el diccionario y el del diccionario bíblico sobre arrepentimiento, vemos allí que hay dos aspectos a considerar para poder afirmar que hemos tenido o que una persona ha tenido un verdadero arrepentimiento. Uno de ellos es el pesar por el pecado, sentir pesar por el pecado, que es como una especie de remordimiento de conciencia. Sentirme mal por algo que he hecho que no está bien, y bueno, y la conciencia no me deja tranquilo. Pero déjeme decirle que el arrepentimiento desde ese punto de vista no estaría completo. Hace falta tener un cambio de actitud. En otras palabras, corregir las cosas que yo creo que he hecho mal. Corregir las cosas que yo creo que he hecho mal. Y este arrepentimiento al que se refiere la Escritura es el arrepentimiento de reconocer que estamos apartados de Dios, de reconocer que estamos viviendo como queremos, estamos viviendo un cristianismo a nuestra manera, a la manera como nos enseñaron nuestros padres o como vemos a la gente en la sociedad viviéndolo, y no lo estamos haciendo ajustado a la palabra. Y cuando nosotros tenemos comportamientos, tenemos actuaciones, acciones que están fuera de la enseñanza bíblica, eso se puede definir como pecado, porque pecado es todo lo que se hace que está en contra de la enseñanza bíblica. Entonces, en este sentido, el Señor Jesucristo, recordando el pasaje cuando Él hizo el llamado a Leví, Él dice en el versículo 13 del capítulo 9 de Mateo, que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Él destaca mucho pues la necesidad de arrepentirse. Si nosotros queremos cambiar nuestra forma de ser, queremos cambiar nuestra vida, tenemos que, como ya lo estoy diciendo, no solamente sentir pesar por el pecado, no solamente reconocer que estamos actuando mal, no solamente reconocer que le hemos fallado al Señor Jesucristo, porque ni siquiera leemos la Biblia, sino tener un cambio de actitud, sino pedirle perdón, en otras palabras, confesarle nuestros pecados al Señor. En ese sentido, dice el evangelista Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Mis queridos amigos,
que podemos afirmar y fundamentar que una persona ha tenido un verdadero arrepentimiento cuando en él se cumple esa palabra dada por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. 2 Corintios 5 y 7, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De tal manera que si alguien ha pasado por un proceso de arrepentimiento, él es una nueva criatura. Bueno, muchas gracias por haberme oído. Señor les bendiga. Pasen un buen día y una buena semana.